Bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a comenzar checando uno de los ejemplos que están aquí en en el, en el repaso que les dejé. A ver aquí. Este es el documento con las respuestas, pero vamos a ver el porqué de las respuestas. Vamos a ver el porqué de las respuestas. De repaso del módulo número 1. De hecho, creo que te envié a ti para que verificaras algunas. A ver, permíteme un segundo. ¿Cuál fue alguna de las que había que verificar? Aquí La está, 4. la 4. Ajá. Me confundí, de hecho, te puse 4, 4 y 8. Ándale. ¿Cuál habrá sido el otro? Ahorita te lo vemos. Bueno, la 4. A la 4, ¿cuál pusiste? ¿Cuál pusiste en la 4? Yo puse 2. 2. Ok. A ver aquí. Vamos a ver. A ver. Entonces, ¿por qué son 4 sinalefas? ¿Por qué 4 sinalefas poéticas? Vamos a contarlas. Dice, en el segundo terceto del fragmento poético anterior. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el segundo terceto del fragmento poético anterior. A ver, ¿cuál sería el segundo terceto? Este es el segundo terceto. Primer terceto, terceto es porque tiene 3 versos. 1, 2, 3. Entonces vamos a contar cuántas sinalefas. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4 sinalefas. 1, 2, 3, 4 sinalefas. La respuesta correcta es 4, como está marcado acá. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. Ahí están bastante claras las sinalefas. Es la unión de una sílaba que termina en vocal con otra que empieza en vocal, con otra sílaba inmediata. Vamos a irnos, por ejemplo, a la pregunta 8. Dice, el tono de la segunda estrofa del fragmento poético anterior es, vamos a ver cuál es la segunda estrofa. Dice, orgullosa de sí misma se levanta la Ciudad de México, Tenochtitlan, que nadie teme la muerte en la guerra. Esta es nuestra gloria, este es nuestro mandato, oh dador de la vida. Y que esta pregunta, de hecho, contesta de manera atinada la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice que la guerra es vista como, para los náhuatl, como una actividad del hombre por medio de la cual satisface al rey, o más bien a Dios, a la divinidad. Y precisamente mediante este fragmento se muestra la manera optimista, la manera positiva, orgullosa de sí misma se levanta de la ciudad México Tenochtitlan. Nadie le teme a la muerte. ¿Ok? Ahora, esta parte del optimismo pudiera confundirse un poquito con la petulancia. La petulancia es alguien creído, aunque no tenga la capacidad de poder hacer algo, alguien petulante. En cambio, en el caso de los náhuatl que pertenecían a esa época en donde estaban las guerras, actuaban de manera optimista porque tenían los medios para poder combatir en contra de sus enemigos. Estoicismo tiene que ver con un estoico es aquel que busca los placeres, disfruta de la vida. No necesariamente está relacionado con esta idea. Impulsividad, que sin medir las consecuencias alguien actúa. Así que de las 4 opciones que nos da aquí el módulo 8, es el optimismo, la opción A, la más adecuada. ¿Ok? ¿Cuál habrá sido, Heidi, la otra? Es Que la puse 5. la 5. Yo Ah, ok. puse la D. Ah, perfecto. Ahí está. Esa es la respuesta. Es una actividad, porque aquí dice la guerra.
La guerra es una actividad que se hace para satisfacer a la divinidad, a Dios. Y pues las demás respuestas. Voy a mandar este documento y si alguno de los que vea la clase grabada y que me haya enviado su repaso no entiende por qué, o sea, al ver la respuesta correcta, no entiende por qué esa es la correcta. Por ejemplo, en la pregunta creo que número 3, en la pregunta número 3, creo que a ver, en la pregunta número 3, creo que también les falló por la respuesta, la cantidad de sílabas poéticas que es 12. A ver, vamos a Yo puse buscar 12. 12. Ajá. Sí, alguien me puso 11. Estoy buscando, a ver, otro acá que me mandó. En la 3 me puso 13. Me puso 13. Entonces vamos a ver, vamos a por qué es 12. Ajá. Vamos a irnos aquí. ¿Cuántas sílabas poéticas tiene el verso 3 del fragmento poético anterior? Vamos a contar. Es uno, dos, tres, No se ve cuatro. la ¿Mande? pantalla. Ay, No perdón. se ve en la pantalla. Yo estoy contando aquí. Gracias, Odesío. Yo estoy contando acá. Ahí va. Y lo anterior sí lo estaba yo compartiendo, ¿verdad? Cuando conté las... Sí, Sí, ok. ese sí. Entonces, a ver, vamos a borrar acá. Ya parezco un maestro de la UADI, que no manejan bien la computadora. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. A ver, recibe el deleite, el dador de la vida. Sí, recuerden que una de las reglas que hay que hacer, una de las reglas que hay que hacer para poder confirmar si es 12, si es 11 o es 13. De preferencia, tenemos que contar, no nos quedemos con la respuesta. Si dio 12 aquí, pues decimos, bueno, entonces es 12 acá. Pero puede ser que haya algún elemento que modifique ese número. Por ejemplo, aquí pudiéramos decir, a ver, qué tipo de palabra es vida? ¿Es aguda, grave o esdrújula? La palabra vida, aguda, grave o esdrújula, es una palabra grave, por tanto se queda igual, 12, ¿ok? Y vamos a contar por ejemplo, hacen estrépito los cascabeles. Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí da 11. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces nos quedamos con 11 o nos quedamos con 12, nos pasamos a 11. Esa va a ser una duda que podamos tener. Entonces nos vamos a preguntar. La primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Puedo yo bajar a 11 con algún recurso que yo pueda hacer? ¿Puedo bajar a 11? No hay manera. No hay manera. ¿Qué tendría yo que hacer para bajar a 11? No hay manera. Entonces se queda en 12. Si acaso pudiera yo subirlo a 13, pero como no es necesario, no tengo por qué subirlo, porque es 11 la referencia. Y entonces vamos a contar el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Aquí está el plan. Y si contamos este, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya viste cuál es la conformación que tiene este poema? 11, 11, 12, 12, 6, 6. Y aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que más tranquilamente decidimos que la respuesta correcta es 12. Esa es la complicación. Si viene esta pregunta en el examen, ya la hicimos. Pero si viene una pregunta similar en donde tengamos que buscar o razonar este tipo de cosas, va a ser más fácil a partir de esas ideas que estamos comentando. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta para pasar a la literatura? No más, todo bien, ¿Todo bien? Para todo pasar bien. ahora a la literatura maya. Los mayas fueron uno de las culturas o de las civilizaciones que existieron en el sur de México, en la península de Yucatán, especialmente Sudamérica, Guatemala y todos esos. Y entonces, después, cuando llegan los españoles en el siglo XVI, pues empiezan a descubrir distintos códices que se habían hecho, describiendo, por ejemplo, el origen del universo. Tenían una tendencia o una influencia o un área de su conocimiento que era la cosmogónica o el estudio del origen de las cosas. ¿Ok? También otra de las cosas que predominaban eran los mitos y las leyendas. Y en el caso de los mayas, se les reconoce tres obras particularmente importantes. Supongo que para ustedes será algo conocido este tema. ¿Ok? Así que tres puntos importantes que tenían o tres áreas en donde se desarrolló la literatura maya es lo divino, lo cosmogónico, es decir, lo relacionado con Dios, lo relacionado con el origen, que no necesariamente estaba relacionado con un creador en particular, lo heroico y lo novelesco. ¿Ok? Así que, y otra de las cosas que caracterizó a la civilización maya es su especialidad en las matemáticas y la astronomía. La astronomía no necesariamente está relacionado con lo cosmogónico, ¿verdad? Con lo cosmogónico, no necesariamente. Es decir, la astronomía tiene que ver con las estrellas, con los astros. Y entonces hay tres obras importantes, una de carácter narrativa y otra de carácter dramático. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de literatura? Lo vimos desde el primer día. La narrativa consiste en que una persona está contando la historia y puede contarlo desde varios ángulos, lo puede contar desde un ángulo de el personaje, lo puede contar desde el ángulo de un testigo, como una tercera persona, lo puede contar como alguien que está fuera de la obra. Y también está lo dramático, que básicamente se desarrolla la obra sin la intervención de una tercera persona o de un narrador que esté contando la historia. Básicamente es un diálogo directo en la que van interviniendo los distintos personajes. ¿Ok? ¿En qué consiste cada una de estas obras? El Popol Vuh. El Popol Vuh fue escrito por un indígena maya y después fue encontrado. Fue escrito a principios del siglo XVI.
principios del siglo XVI, un poquito después de la conquista de México por españoles. Y fue encontrado más de 100 años después por Fray Francisco Jiménez y trasladado al español, traducido completamente al español. Y ahí se comprobó que en el caso de los mayas tenían pues tres grandes temáticas en sus obras: la creación de todas las cosas, lo que ya dijimos, la relación cosmogónica, la mitología en la que le atribuían poderes, en la que le atribuían una personalidad, personificaban objetos. Esto lo vimos en las figuras literarias, como por ejemplo al sol y la luna. Les daban personalidad. Y posteriormente la creación del ser único que es el hombre. Y empieza a contar la sucesión de reyes que hubieron en México, en la Nueva España, en la parte de los mayas, que fueron parte de los españoles, los reyes españoles. Después tenemos este es el Popol Vuh. Después tenemos, aquí está la relación, gran padre creador, los dioses, gran madre creadora, la generación de la vida, la tierra, los animales, el hombre. Algo similar a lo que se narra en el libro de los Génesis de la Biblia. De hecho, en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que Dios hizo la tierra y los cielos. Y después empieza a describir cómo hizo el sol, cómo creó los mares, cómo creó a los animales y cómo creó al hombre del barro, del polvo. Y después de la costilla de Adán sacó a su compañera Eva. Esa es la descripción de la creación desde el punto de vista bíblico, que se había escrito prácticamente 3000 años más o menos antes de que se escribiera ese asunto de los mayas. O sea, los mayas, sin tener ningún tipo de contacto con esa doctrina, con esa cultura cristiana, con esa cultura hebrea, más bien, habían escrito esto con base a mitos. Después tenemos al Chilam Balam. Es un libro didáctico porque narra los orígenes del pueblo maya. Vamos a ver, el Popol Vuh narra como que la creación de todas las cosas y el Chilam Balam narra el origen del pueblo maya. Pero como ya estaba la intervención de los españoles, este libro sí mezcla ideas cristianas y míticas propias de la cultura maya. ¿Ok? Ya le empieza a dar una tonalidad cristiana. Y una de las cuestiones de tipo cristiana, pues eran las profecías. Ese Chilam Balam era compuesto por 16 partes o libros y estaba escrita por los distintos sacerdotes mayas que existían en ese momento, sacerdotes no mayas, entre mayas y españoles. Después tenemos el Rabinal Achí. Este Rabinal Achí es una historia dramática. Es una historia en donde a Rabinal Achí se enamora de la hija de uno de los gobernantes de la época. Y él tiene que lidiar con todo eso como un guerrero. Tiene que lidiar con todo eso y tiene que sobresalir ante esa situación para quedarse con la hija. ¿Ok? Ya estamos hablando de una obra de prácticamente mediados del siglo XIX, el Rabinal Achí. ¿Y qué pasa aquí? Pues obviamente, como ya dije, es una mezcla de cosas de carácter prehispánica y de carácter española también. Más o menos como cuando, no sé, se habla de algún tipo de tradición maya, por ejemplo, el Hanalpisham. En el Hanalpisham, la idea es que es una tradición completamente de origen maya,
Pero ¿qué elementos españoles tiene el Hanalpisham? ¿Qué elementos españoles tiene el Hanalpisham? A ver, piensen todos. ¿Qué y qué? Vamos a buscarlo acá. Elementos, se me ocurre una primera. Por ejemplo, en el altar, en el altar, que se supone que es una representación completamente maya, este, por ejemplo, se hacen rezos, no sé, a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Y la Virgen de Guadalupe viene de la enseñanza cristiana de la evangelización española. Se supone que no había esa figura, ¿verdad? No había esa figura de ese personaje en ningún momento. Algo que viene de los mayas es la supervivencia de un espíritu que existe después de la muerte. Eso sí, era algo de los mayas, pero quizá algún otro elemento como eso que comenté, los rezos, elementos de tipo católico, religioso, pues ya son cosas cristianas agregadas a la cultura maya prehispánica. De hecho, prácticamente hay lugares en el estado donde se hacen así tal cual y le tratan de quitar cualquier cantidad de elementos de tipo español para que sea puro, una idea de origen, pero ya es muy complicado. Entonces, Rabinal Achí prácticamente mezcla ese tipo de cosas, una relación entre personas, pues no indígenas, puras, sino ya después de que haber sido colonizado los mayas por parte de los españoles. ¿Ok? Bien, vamos a tratar de contestar aquí en la clase las preguntas que están aquí y vamos a dejar pendiente una. Vamos a dejar pendiente una que les voy a mandar. A ver, vamos aquí a tratar de compartir. A ver, aquí estás. Es sencillito el repaso de la cultura maya. Literatura maya dice, ¿en cuál de los siguientes textos prehispánicos se explica la creación del hombre a partir del maíz? Aquí eso del maíz ya no lo comenté, pero es a partir. Explica la creación del hombre. ¿En cuál será, Heidi? ¿Cuál será el texto prehispánico que explica la creación de los hombres a partir del maíz? Podría ser la C. La C, el quinto sol. Mm, Aquí está la respuesta. Es el Popol Vuh, lo que acabamos de comentar. Es el Popol Vuh. mm, El Chilam Balam explica el origen de la cultura maya. El eh, Popol Vuh explica la creación del hombre y la creación de todas las cosas. ¿Cuáles dioses crearon la tierra según la concepción maya de la creación? Eso lo estaba lo puse de ejemplo, de hecho, en lo que pensaban los náhuatl. Y aquí más o menos está la respuesta. De hecho, está sencillo porque lo tuve que agregar. Dice, en el mito maya Popol Vuh, Tepeu es el creador progenitor y Gucumax es el formador progenitor. Fíjense, esta historia que es prehispánica, tiene un paralelo impresionante con el origen o la doctrina hebrea cristiana. Porque de hecho, si ponemos aquí, lo pudiéramos sustituir con esto. Pudiéramos poner que el creador progenitor es Dios, Yahvé o Jehová. ¿Y quién sería el formador progenitor? Al que la Biblia le llama la palabra, o el hijo unigénito, el hijo primogénito. Sería
Jesús. Entonces, cuando llegan los españoles, en la siguiente obra narrativa del Rabinal Achi, ya mezclan esto, ya como que formalizan esa relación de padre, creador, e hijo, obrero, maestro, como señala la Biblia. ¿Cuál va a ser la tarea de este documento? Aquí tengo copiado este documento, entonces se los voy a enviar aquí por WhatsApp. Se los voy a mandar aquí por WhatsApp. Vamos a ver. Aquí está. Ya lo envié. La idea de trabajar con este documento, Heidi y todos los demás, es que traten de encontrar en este fragmento, los detalles. De hecho, creo que, bueno, lo estoy borrando aquí, pero ya no lo borré en el otro. Los puntos o las frases que representen alguna figura literaria. Les voy a ganar uno. A ver, les voy a ganar uno. Vamos a ponerlo aquí de color verde, a ver si se logra ver. A ver, dice, la faz de la tierra no se manifestaba todavía. Solo el mar apacible. Cuando digo mar apacible, ¿qué tipo de figura literaria estoy utilizando? Estoy utilizando una personificación, un prosopopeya. Le estoy dando un atributo de persona, básicamente al mar. Es un mar apacible. Dice, y todo el espacio de los cielos. Aquí, mar apacible. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de figura puede haber? No había nada que formara cuerpo, nada que se asiese a otra cosa, nada que se moviera, que produjese el más leve roce, que hiciese el menor ruido en el cielo. A ver, no había nada erguido, no había sino las tranquilas aguas, sino el mar en calma, y solo dentro de sus límites, pues no había nada que existiera. No había más que la inmóvil y el silencio de las tinieblas en la noche. Estaba también solo el creador, el formador, el domador, el serpiente cubierta de plumas. Los que engendran, los que dan vida, están sobre el agua como una luz creciente. ¿Ahí qué tipo de figura? Ya encontré una más, donde dice, están sobre el agua como una luz creciente. ¿Qué tipo de figura literaria se representa acá? ¿Cuál será? Sobre el agua como una luz creciente. Sería una comparación o símil. Y así terminamos de leer este fragmento y buscamos algún otro. Y también aquí podemos buscar algo de lo que ya hayamos comentado. ¿Ok? Ya tenemos dos. Ese va a ser el ejercicio. La finalidad de este tipo de ejercicio es que podamos adentrarnos a la lectura de tal manera que podamos aprender a desmenuzar o como dice la Biblia, a discernir de lo que está escrito para que podamos extraer lo más importante. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con eso, Heidi y todos los demás. De hecho, puedes checar si hay alguna más y nos podemos conectar. En este caso, ya no vamos a grabar la clase. Esta segunda sesión sería solamente para los que se conecten. En este caso, Heidi, si puedes conectarte, sería a las 5:45. Tienes 15 minutos para checar la lectura y tratar de encontrar si hay alguna otra figura literaria que se nos esté escapando. ¿Ok? Y los demás me lo pueden mandar marcadito para que yo lo cheque apenas vean la clase. ¿Ok? Está bien, profe. Sí, Ok, nos vemos en 15 minutos. ok, gracias. Bueno.